Pensé que mi vida en Tarragona era un equilibrio perfecto de mentiras cómodas, un trabajo estable, una familia que no preguntaba demasiado y un armario donde guardaba mis deseos como trapos sucios. Hasta que esa noche, en su apartamento con vistas al mar, los labios de mi jefe Daniel rozaron los míos y el mundo se partió en dos como un vaso de vino tinto derramado sobre el suelo de baldosas. No fue un beso robado por el alcohol, fue una confesión que me arrastró al abismo, obligándome a elegir entre el silencio que me ahogaba o la verdad que me destruiría. Y en ese instante, supe que Tarragona, mi hogar eterno, se convertiría en mi exilio voluntario. Me llamo Ángel. Tengo 28 años y vivo en esta ciudad costera donde el viento del Mediterráneo huele a sal y a secretos, enterrados en las playas de arena dorada. Trabajo en una agencia de turismo en el centro, organizando rutas por la Costa Daurada para turistas que vienen a huir de sus propias vidas. Es un empleo que me permite sonreír todo el día, fingiendo entusiasmo por ruinas romanas y festivales de verano, mientras por dentro cargo con el peso de ser un hombre gay en un lugar donde la homofobia no siempre grita, pero siempre susurra. Mi familia es de esas típicas catalanas. Padre pescador jubilado que pasa las tardes en el bar del puerto hablando de fútbol y política. Madre que cocina paella los domingos y espera que algún día le presente una novia decente. Tengo un hermano mayor, Pau, casado con 2 niños, que me mira con esa lástima disfrazada de preocupación cada vez que pregunto por mi situación sentimental. No les he dicho nada. Nunca. Porque en Tarragona, donde las procesiones de Semana Santa aún llenan las calles de cruces y rezos, salir del closet no es una liberación, es una invitación a ser juzgado por vecinos que te conocen desde la infancia. Daniel entró en mi vida hace 2 años como un torbellino de confianza y carisma. Es mi jefe directo. 35 años. Con esa mandíbula cuadrada y ojos verdes que parecen haber visto tormentas atlánticas. Viudo desde hace 5 años, su mujer murió en un accidente de coche. Se mudó de Barcelona a Tarragona buscando un ritmo más lento. O eso dice. Dirige la agencia con mano firme pero justa, reuniones matutinas en la terraza con café solo. Incentivos por ventas y fiestas de equipo en las calas ocultas donde el agua es tan clara que puedes ver los peces, huyendo de tus sombras. Al principio, lo admiraba como a un mentor, compartíamos risas sobre clientes gruñones y sueños de viajar a lugares lejanos. Pero poco a poco, algo cambió. Sus miradas se demoraban en mi cuello cuando me ajustaba la corbata. Sus manos rozaban mi hombro al pasar un dossier. Yo lo atribuía al estrés, a la química laboral. Hasta esa invitación. Era viernes. Finales de junio. Con el aire cargado de jazmín y el bullicio de las terrazas abarrotadas. Habíamos cerrado una gran cuenta con un grupo de alemanes que querían un tour privado por el anfiteatro romano. Ángel. Eres un crack, me dijo Daniel mientras guardábamos los ordenadores. Su voz tenía ese timbre ronco que siempre me erizaba la piel. Ven a casa esta noche. Celebrémoslo con un Rioja decente. Nada de bares ruidosos, solo nosotros. El mar y una botella que guardo para ocasiones especiales. Dudé. Mi instinto gritaba peligro. Pero mi soledad y esa que me obliga a masturbarme en la ducha imaginando cuerpos anónimos, me empujó a decir sí. ¿Por qué no? Suena perfecto. Su apartamento estaba en el Eixample. Un tercero con balcón que daba al Port Esportiu, donde los yates se mecían como promesas rotas. Entré oliendo a su colonia amaderada, mezclado con el aroma de aceitunas y queso manchego que había preparado. Siéntate. Relájate, dijo.
descorchando la botella con un pop que resonó como un disparo lejano. Brindamos por el éxito. Por Tarragona. Por la vida que a veces nos da un respiro. El vino era suave, con notas de cereza y vainilla. Y fluyó como el Rambla Nova en hora punta. Hablamos de todo, de su Barcelona natal, donde creció entre grafitis y manifestaciones. De mi infancia en el barrio del Serrallo pescando con mi padre al amanecer. Eres diferente, Ángel, murmuró en un momento. Su rodilla tocando la mía bajo la mesa baja. Tienes esa luz que ilumina las habitaciones grises. Mi corazón latió como un tambor de Semana Santa. Y respondí con una risa nerviosa, desviando la mirada al horizonte donde el sol se hundía en el mar como un secreto tragado por las olas. No sé quién se movió primero. Tal vez fui yo. Atraído por el calor de su presencia, tal vez él. Harto de sus propios demonios. Nuestros labios se encontraron en un beso torpe al principio. Como dos náufragos aferrándose a un madero. Pero pronto se volvió urgente. Hambriento, sus manos en mi nuca. Mi lengua explorando la sal de su piel. El sabor del vino compartido en gemidos ahogados. Nos besamos contra la pared del salón. Con el ventilador girando perezosamente sobre nosotros. Mientras el mundo exterior, las risas de los vecinos. El claxon de un coche se desvanecía. Fue mi primer beso real en años. No con extraños en apps efímeras. Sino con alguien que me conocía. Que me veía. Pero cuando nos separamos. Jadeantes. Vi el pánico en sus ojos. Mierda. Ángel. Esto no puede pasar. Tengo una reputación. Una vida aquí. ¿Se apartó? Sirviéndose otro vaso con manos temblorosas. Yo me quedé allí. Con los labios hinchados y el alma expuesta. Preguntándome si acababa de firmar mi propia sentencia. Esa noche salí de su casa con la promesa implícita de olvidar. Pero el beso se clavó en mí como una espina de olivo. Los días siguientes fueron un limbo de miradas esquivas en la oficina. Correos formales y silencios que pesaban más que el calor del julio incipiente. Daniel se volvió distante. Delegando tareas a través de intermediarios. Como si yo fuera un error que podía borrarse con un clic. Yo. Por mi parte. Me hundí en rutinas, gimnasio al amanecer en la playa del Miracle. Donde el mar me lavaba el sudor pero no la confusión, cenas solitarias en mi piso diminuto del barrio del Oscar. Con Netflix como único compañero. Intenté racionalizarlo, fue un desliz. Un momento de debilidad mutua. Pero por las noches. Revivía cada roce. Cada suspiro. Y me odiaba por desear más. Mi familia notó algo. Por supuesto. En la comida dominical. Mi madre me pinchó con su tenedor. ¿Qué te pasa? ¿Ángel? Pareces un fantasma. ¿Problemas en el trabajo? Mentí. Como siempre, solo estrés. Mamá. Los turistas son un lío este año. Pau. Mi hermano. Soltó una de sus bromas, ¿o es que por fin has conocido a una chica que te tiene loco? Reí. Pero el nudo en mi garganta me ahogaba. ¿En Tarragona? Ser gay no es ilegal. Pero es invisible para los que te quieren. Mis padres votan por el PSC. Progresistas a su manera. Pero la idea de un hijo diferente les rompería el corazón. ¿Y Daniel? Él era el epítome de la normalidad, viudo respetado.
padre de una niña de 10 años que pasaba veranos con él. Amigo de la jet local que organizaba regatas en el puerto. La Vic CHA me empezó a filtrarse como humedad en las paredes antiguas de mi edificio. En la oficina. Los rumores brotaron como maleza. ¿Has visto cómo te mira el jefe? Cuidado. Que se dice que es un lobo con piel de cordero. Mis compañeros. Gente sencilla de Tarragona, María de Reus con su acento gutural. Jordi el informático que sueña con mudarse a Madrid. Empezaron a cuchichear. Yo me tragaba el orgullo. Trabajando doble para compensar. Sonriendo cuando quería gritar. Daniel me evitaba. Pero una vez. En el ascensor vacío. Murmuró, lo siento. Ángel. No puedo arriesgarlo todo por... ¿Esto? Sus palabras fueron un puñetazo, no era nosotros. ¿Era esto? Un error sucio. Me sentí como el mendigo del puerto que pide limosna a los turistas. Invisible hasta que molesta. Intenté desconectar, una noche salí a la Rambla. El corazón nocturno de Tarragona. Donde las barras gays se esconden en callejones perfumados a marisco frito. Conocí a un chico de Valencia. Alto y risueño. Con tatuajes que contaban historias de viajes. Nos besamos en un baño oscuro. Pero su tacto era mecánico. Vacío. Volví a casa solo. Con el eco de la música en los oídos y el vacío en el pecho. Daniel. En cambio. Seguía su vida, lo vi en Facebook. Posando con su hija en la playa de Arrabasada. Sonrisa perfecta. Odiaba cómo me consumía. Como cada notificación suya me hacía saltar como un perro entrenado. El verano avanzaba implacable. Con sus tormentas repentinas que azotaban el litoral como lágrimas contenidas. En la agencia. La temporada alta nos mantenía atados a los escritorios, reservas para el Festival de Santa Tecla. Paquetes para el circuito de Cataluña. Daniel dirigía las reuniones con su habitual aplomo. Pero yo notaba las grietas, un tic en la mandíbula cuando nuestros ojos se cruzaban. Un silencio demasiado largo al asignarme tareas. Una tarde. Después de un día de lluvia que dejó las calles relucientes como venas abiertas. Me llamó a su despacho. Ángel. Cierra la puerta. Dijo. Y mi pulso se aceleró como el trueno lejano. Se sentó en el borde del escritorio. Corbata aflojada. Revelando la curva de su clavícula que tanto había memorizado en sueños. Tenemos que hablar de... Lo que pasó. Su voz era un hilo tenso. Y yo me preparé para el rechazo definitivo. Pero en cambio... Confesó, no dejo de pensarlo. Cada noche. Cuando mi hija duerme en la habitación de al lado. Me despierto con tu sabor en la boca. Pero no puedo. Ángel. Tengo una hija. Una carrera. Una comunidad que me respeta. ¿En Tarragona? Un escándalo como este me hundiría. Sus palabras eran un espejo de mis miedos. La hipocresía de una sociedad que aplaude la diversidad en los carteles turísticos pero te crucifica en privado. Le dije que lo entendía. Que borrara esa noche de su mente como un mal sueño. Pero al salir, con las rodillas flojas, supe que la herida se infectaba. La de Nenen se volvió asfixiante. En casa. Mi madre empezó a presionar, Ángel. Tu prima Laura se casa en agosto. ¿Vas solo? La gente habla. ¿Hijo? Hablaban. Sí, del chico que a los 30 no tenía novia.
que prefería las noches solo a las fiestas familiares. Pau me llevó a un bar del puerto, con vistas a los barcos fondeados. Y me soltó su sermón de hermano mayor: mira, Ángel, la vida es corta. Mi mujer y yo tuvimos problemas al principio, pero lo resolvimos en la cama y con honestidad. ¿Qué te frena? Quise gritarle la verdad. Contarle del beso que me había marcado como a un criminal. Pero tragué saliva y pedí otra caña. Esa noche, solo en mi cama, lloré por primera vez en años. El colchón empapado como la arena después de la marea alta. Intenté huir en lo pequeño, carreras por el parque de la ciudad, donde los pinos susurran secretos al viento, visitas al mercado central, comprando gambas frescas que cocinaba con un vino barato, fingiendo normalidad. Pero Daniel estaba en todas partes, en el supermercado de la Plaza de la Font, empujando un carrito con su hija riendo, en el cine del Payol, donde vi su silueta en la fila para una comedia romántica que ahora me parecía una burla. Una vez, en una cena de equipo en el restaurante El Yagut, con vistas al anfiteatro iluminado, su pie rozó el mío bajo la mesa. Fue intencional. Un pulso eléctrico que me dejó sin aliento. Después, ¿en el baño? Me acorraló contra el lavabo: no puedo parar esto. Ángel, me estás volviendo loco. Nos besamos de nuevo. Feroz. Con el riesgo de ser descubiertos colgando como una guillotina. Pero al día siguiente, en la oficina, actuó como si nada, asignándome el turno de noche para un congreso en Salou. Esa frialdad me rompía por dentro. Me sentía como un juguete descartado, deseado en la oscuridad, ignorado a la luz del día. Mis amigos pocos, pero leales, notaron mi cambio. Laura, mi mejor amiga desde la universidad en Barcelona, me llamó una noche: Ángel, estás apagado como una bombilla fundida. ¿Es un tío? Cuéntamelo todo. Le hablé de Daniel, omitiendo nombres. Y ella maldijo en catalán: eres demasiado bueno para ser el secreto de nadie. Métele caña o córtalo de raíz. Pero cortarlo significaba renunciar a lo único real que había sentido en años. Así que seguí. En esa danza tóxica de encuentros robados, un polvo rápido en su coche aparcado en la playa del Llevant. Al atardecer, con el mar rugiendo como testigo indiferente, mensajes a medianoche que borrábamos al amanecer. La sociedad de Tarragona, con su mezcla de tradición y modernidad, amplificaba el tormento. En las fiestas del barrio, donde las sardanas giran en círculos eternos, veía parejas heterosexuales besándose sin pudor, mientras yo desviaba la mirada. La iglesia del claustre, con sus campanas marcando las horas, me recordaba los sermones de mi infancia sobre el pecado y la redención. Incluso en el orgullo LGBT de Barcelona. A una hora en tren. Me sentía impostor. ¿Qué orgullo podía reclamar si mi propia historia era un enredo de vergüenza? Daniel, por su parte, navegaba la doble vida con maestría: voluntario en la protectora de animales, padre del año en las reuniones escolares, el hombre ideal que ocultaba un volcán. Un día de agosto. El calor era un horno que derretía las aceras. Estaba en la oficina, sudando sobre un presupuesto, cuando entró un cliente, el padre de Daniel. Un señor de 70 años con bigote canoso y acento barceloní puro. Daniel, ¿dónde está mi nieta?, gritó desde la puerta. Mi jefe salió de su despacho, radiante.
abrazándolo como si el mundo fuera un idilio. Los vi charlar, riendo sobre anécdotas familiares. Y algo se quebró en mí. ¿Cómo podía ser tan falso? Esa noche le envié un mensaje: necesito verte. Ahora. Me contestó al instante: no es buen momento. Mi padre está en casa. La rabia me consumió. Fui a su edificio. Subí las escaleras con el corazón en la garganta. Y aporreé la puerta. Abrió con cara de sorpresa. Camisa desabotonada revelando el pecho que tanto había lamido. Ángel. ¿Qué coño haces? Lo empujé dentro, cerrando la puerta con el pie. Basta de juegos. Daniel. Me estás matando. Si no puedes ser honesto conmigo, al menos sélo contigo mismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y por primera vez vi al hombre detrás de la máscara, vulnerable. Aterrado. No lo entiendes. Mi mujer murió porque yo estaba distraído al volante. Discutiendo por mí. ¿Infidelidad? Con un hombre. Prometí ser mejor padre. Mejor todo. Si mi familia supiera, me odiarían. Su confesión fue un mazazo, no era solo miedo al escándalo, era culpa eterna. Nos sentamos en el suelo del salón, con una botella de agua entre nosotros, hablando por primera vez como iguales. Me contó de su juventud en Barcelona, de amores fugaces en saunas oscuras, de cómo el matrimonio fue su escape cobarde. Yo le hablé de mi soledad, de cómo Tarragona me abrazaba pero me asfixiaba, de la familia que me quería pero no me conocía. Al final de la noche, nos besamos sin urgencia, solo consuelo. Pero al amanecer, cuando su hija entró bostezando pidiendo desayuno, el muro volvió a alzarse. Vete. Por favor. Susurró. Salí con el alba tiñendo el cielo de rosa, sabiendo que el ADN nena había alcanzado su límite. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. En el trabajo, la tensión era palpable, errores en reservas, llamadas perdidas, silencios que gritaban. Mis padres, ajenos, planeaban una barbacoa familiar en la playa de la Sabinosa, invitando a amigos solteros para mí. Rechacé, alegando horas extras. Pero el aislamiento me devoraba. Soñaba con huir a Barcelona, a un piso compartido con desconocidos, donde ser gay fuera solo un adjetivo, no una carga. Daniel. Meanwhile, se hundía en su rol, más reuniones, más sonrisas forzadas. Una vez, en el aparcamiento, me dio un sobre: tu bono por el verano. Merecido. Dentro, una nota: no puedo perderte en el trabajo, pero no puedo tenerte en mi vida. Esa nota fue la gota que colmó el vaso. Me sentí usado, desechable como un ticket de metro caducado. Decidí confrontarlo de una vez, pedí una reunión formal, citándolo en el anfiteatro al atardecer, cuando los turistas se iban y el sitio se convertía en un eco de gladiadores olvidados. El sol se ponía como una herida sangrante, y el viento traía olores a pino y sal. Daniel. Esto termina aquí. Le dije. Voz firme pese al temblor en las rodillas. No soy tu secreto. Si no puedes salir del closet,
Al menos déjame ir sin cadenas. Me miró. El rostro surcado por sombras alargadas. Y por un instante creí que rompería. Pero en cambio. Asintió, tienes razón. Renuncia si quieres. Te daré una buena carta. Sus palabras fueron hielo, no lucha. Solo rendición. Regresé a casa caminando por las murallas medievales. Las piedras frías bajo mis pies como el peso de la decepción. Lloré en la ducha. El agua caliente lavando lágrimas saladas. Preguntándome si valía la pena amar en un lugar que te pedía silencio a cambio de supervivencia. Septiembre trajo un alivio falso con sus brisas frescas del gregal, que barrían las hojas de las palmeras en la avenida de Roma. La temporada turística se calmaba, dejando la agencia medio vacía, como un caparazón después de que el cangrejo se haya mudado. Yo seguí allí. Por necesidad más que por lealtad, el alquiler en mi piso del centro no se pagaba solo. Y Barcelona parecía un sueño lejano con su renta prohibitiva. Daniel y yo manteníamos una tregua gélida, saludos corteses en el pasillo. Informes enviados por email. Cero contacto fuera de horas. Pero el daño estaba hecho, cada vez que lo veía inclinado sobre su ordenador, con la luz del atardecer dorándole el pelo. Sentía un pinchazo en el pecho como una espina de erizo de mar. La Vica CH se filtraba en lo cotidiano, convirtiendo rutinas en torturas. En el gimnasio, donde solía desahogarme con pesas y cardio, ahora evitaba los vestuarios, temiendo que alguien leyera en mi cuerpo la marca de sus caricias. Mis comidas con la familia se volvieron minas, mi madre, con su intuición de ama de casa, me escrutaba mientras pelaba patatas. Ángel. ¿Estás enfermo? ¿Has adelgazado? ¿O es una dieta tonta de esas? Mentía con sonrisas, hablando de trabajo. Pero Pau me acorraló una tarde en el garaje familiar, hermano. Si hay algo. Drogas. Deudas. Lo que sea. Dímelo. Somos familia. Quise confesar. Soltar el veneno. Pero las palabras se atoraron, ¿y si es amor? ¿Pau? ¿Y si amo a alguien que no puedo tener? Se rió, palmeándome la espalda, entonces lánzate. Coño. La vida no espera. Si supiera. Los encuentros clandestinos cesaron. Pero los sueños no. Me despertaba sudado, con el fantasma de su cuerpo sobre el mío. Y odiaba mi debilidad. Intenté citas, una app me conectó con un profesor de historia de Reus. Guapo en fotos pero torpe en persona. Hablando de romanos mientras yo desconectaba. Otra vez. Un marinero del puerto. Rudo y directo. Me llevó a su camarote oliente a red y salazón. Fue sexo crudo. Sin preliminares emocionales. Pero al salir, con el alba rompiendo sobre las olas, me sentí más vacío que antes. Daniel era el veneno específico, ningún antídoto genérico lo neutralizaba. En la oficina. Los rumores mutaron. María, la recepcionista, me guiñó un ojo un día, cuidado con el jefe. Ángel. Dicen que devora a los chicos guapos como tú. Reí. Pero el chiste me cortó como vidrio. Daniel, ajeno o fingiendo, organizó un team building en la cala de la paella, con barbacoa y baño de medianoche. Fuimos en furgoneta, riendo por el camino con cervezas frías. Al anochecer,
con las estrellas salpicando el cielo como confeti. Nos sentamos alrededor del fuego. Daniel contó anécdotas de su juventud. Su voz hipnótica. Y por un segundo nuestras miradas se engancharon. Cargadas de lo no dicho. Alguien propuso un juego, verdades o retos. Cuando me tocó. Elegí verdad. Ángel. ¿Cuál es tu mayor secreto? Preguntó Jordi. Inocente. El grupo rió. Pero yo sentí el peso del mundo. Que a veces. El deseo es más fuerte que la razón. Respondí. Y vi a Daniel palidecer a la luz de las llamas. Esa noche. De vuelta en casa. Recibí su mensaje, no podemos seguir así. Mañana hablamos. El corazón me martilleó como olas contra los acantilados de la Costa Daurada. Al día siguiente. En su despacho con las persianas bajadas. Me confesó que su examante, el de antes de su mujer, había reaparecido. Amenazando con contarlo todo si no le daba dinero. Estoy atrapado. Ángel. Si sale a la luz. Pierdo a mi hija. El trabajo. Todo. Su vulnerabilidad me ablandó, lo abracé. Murmurando que lo resolveríamos juntos. Pero era ilusión, él necesitaba un chivo expiatorio. Y yo era el candidato perfecto. La DNN explotó en una forma sutil pero devastadora. Una mañana. Encontré mi escritorio revuelto, papeles desordenados. Un informe alterado con errores que parecían míos. Daniel me llamó, Ángel. Esto es grave. El cliente se queja. Sabía que no era yo, era su manera de distanciarme. De empujarme hacia la salida sin mancharse las manos. Me tragué la bilis. Corrigiendo hasta la medianoche. Mientras él salía temprano a recogida a su hija del colegio. Esa noche. En mi piso. Con la lluvia golpeando las ventanas como dedos acusadores. Escribí una carta de renuncia. Pero la rompí, necesitaba el sueldo para sobrevivir. La familia intervino sin saberlo. Mi madre organizó una cena sorpresa para mi cumpleaños. Invitando a primos. Tíos y, para mi horror, al hijo de un amigo suyo. Un abogado de Valls llamado Mark. Un partido excelente. La mesa estaba cargada de butifarra y ensalada de bacalao. Risas llenando el aire del comedor. Mark era atractivo. Con traje impecable y conversación educada sobre leyes y vinos. Me coqueteaba sutilmente. Tocando mi brazo al pasar el pan. Y todos aplaudían, mira qué bien se llevan. Yo sonreía. Asintiendo. Pero por dentro gritaba. Después. En el balcón fumando un cigarro robado a Pau. Llamé a Daniel. Feliz cumpleaños. Dijo. Voz suave. Ojalá estuviera ahí. Colgué sin responder. Aplastando el cigarro contra la barandilla como si fuera su corazón. El punto de quiebre se acercó con el Festival de Santa Tecla. Cuando Tarragona se transforma en un carnaval de diablos y castells humanos. La ciudad palpita, fuegos artificiales iluminando el Pont de les Ferreres. Música folclórica en las plazas. El olor a calcots asados en las verbenas. Daniel me asignó la coordinación del stand turístico. Obligándome a horas extras bajo el sol abrasador. Una tarde. Exhausto. Me senté en un banco de la Rambla Nova. Con el bullicio a mi alrededor como un velo. Una pareja gay pasó de la mano. Besándose sin pudor. Y el envidia me ahogó. ¿Por qué ellos sí?
¿Y yo no? Esa noche, en la verbena del Mediterráneo, vi a Daniel con su hija en hombros, bailando al ritmo de los grayers. Se acercó, disfrazado de segador con guadaña de cartón. «Diviértete, Ángel», dijo. Y su aliento olía a anís. Nuestros cuerpos se rozaron en la multitud. Y por un instante, el mundo desapareció. Pero la realidad regresó con un golpe. 2 días después, en la oficina, Jordi me mostró un email anónimo enviado a toda la empresa. Cuidado con el jefe y su favoritismo con ciertos empleados. Hay cosas que no se ven a simple vista. El adjunto era una foto borrosa, Daniel y yo en el aparcamiento. Mi mano en su hombro. No era explícito, pero suficiente para insinuar. El pánico se extendió como reguero de pólvora, miradas acusadoras. Susurros en la máquina de café. Daniel me llamó de inmediato, reúnete conmigo en el puerto. Ahora. Fuimos a un bar discreto del Serrallo. Con redes colgadas del techo y olor a fritura. Esto es el fin, dijo. Pálido como un fantasma. Si mi ex se entera, usará esto para destruirme. ¿Y mi hija? Dios. ¿Mi hija? Me culpó sutilmente, debimos parar después de esa noche. Salí del bar con la lluvia empapándome. Las lágrimas mezclándose con el agua del cielo. En casa. Me miré al espejo, ojos hundidos. Barba descuidada. Un extraño que había sacrificado su dignidad por un amor fantasma. Llamé a Laura. Sollozando, todo se ha ido a la mierda. Ella vino en tren, trayendo chocolate y abrazos. Y me obligó a prometer que lo dejaría. Pero la herida supuraba. Soñaba con venganza, contarlo todo. Exponer su hipocresía en las redes de Tarragona. En cambio, me hundí en el trabajo, fingiendo normalidad mientras el mundo se contraía. Mi madre, preocupada, me llevó al médico. Es estrés. Hijo, toma estas pastillas. Tragué ansiolíticos como hostias, numbiéndome el dolor pero no el vacío. El verdadero Vince llegó una noche de octubre, con el mistral soplando frío desde el norte. Estaba en casa, corrigiendo informes con una cerveza tibia, cuando sonó el timbre. Era Daniel. Empapado. Ojos rojos de llanto. Déjame entrar. Por favor. Lo hice. Contra todo sentido. Se derrumbó en el sofá, confesando que su ex había irrumpido en su vida, chantaje. Amenazas de custodia compartida. Necesito tu ayuda. Ángel. Eres el único que me entiende. Lo abracé. Su cuerpo temblando contra el mío. Y por un momento, el deseo renació. Nos amamos esa noche con desesperación. Cuerpos entrelazados en sábanas revueltas. Gemidos ahogados por el viento. Pero al amanecer, mientras dormía, encontré su teléfono vibrando, un mensaje de su ex: si no pagas, le cuento a tu familia sobre tu puto amante. El pánico me paralizó. Me vestí en silencio. Salí sin despertar. Y caminé por las calles desiertas del amanecer. El mar rugiendo como una bestia herida. Sabía que era el amante en cuestión. En vez de huir, fui a su casa. Su padre abrió la puerta.
confundido. Ángel. ¿Qué haces aquí tan temprano? Pedí ver a Daniel. Lo encontré en la cocina, preparando desayuno para su hija. Máscara de padre perfecto. Se acabó. Le dije. Voz quebrada pero firme. Tu ex me ha nombrado. Si no lo paras, lo pierdes todo. Y yo también. Su rostro se descompuso. No. Ángel. Por favor. Te quiero. Las palabras que tanto anhelaba. Dichas en el peor momento. Salí de allí con el alma en jirones. El sol naciente iluminando las murallas como un juicio final. Llamé a mi hermano Pau desde un banco del parque. Necesito hablar. Es importante. Nos encontramos en un café del centro. Con cruasanes y café con leche. Le conté todo, el beso. Los encuentros. El chantaje. Mi amor por un hombre casado en espíritu. Pau me escuchó en silencio. Su rostro pasando de shock a comprensión. Joder. Ángel. ¿Por qué no dijiste nada antes? Lo abracé. Llorando, porque tenía miedo. De vosotros. De Tarragona. De mí. Me llevó a casa de mis padres. Y allí. En el salón con fotos familiares en las paredes. Solté la bomba, mamá. Papá. Soy gay. Y estoy enamorado de alguien que no puede corresponderme. El silencio fue ensordecedor. Roto solo por el tic-tac del reloj. Mi madre se levantó. Me abrazó fuerte, hijo. ¿Por qué tanto tiempo callado? Te queremos igual. Mi padre. Tieso al principio. Murmuró, es tu vida. Ángel. Pero duele verte sufrir. No fue euforia, sino un alivio agridulce. Como el primer sorbo de agua después de la sed. Pau prometió apoyo. Y por primera vez. Sentí raíces en lugar de cadenas. Pero el vince no terminó ahí. Daniel llamó esa tarde, mi ex lo ha hecho público. Anónimo en foros locales. Tarragona ardió en chismes, emails en la agencia. Llamadas de vecinos. Miradas en el mercado. Renuncié al día siguiente. Con una carta breve, por motivos personales. Daniel intentó retenerme. Pero era tarde. El turning point me dejó telit, días en cama. Mirando el techo agrietado. Comiendo lo justo. Ignorando el teléfono. Laura vino. Me sacó a paseos por la playa. Donde el mar me susurraba que el dolor pasa como las olas. Pero dentro. Era un desierto. ¿Quién era Ángel sin sus mentiras? Noviembre envolvió Tarragona en una niebla suave. Como un velo de luto sobre el Mediterráneo. Las hojas de los plátanos en la parte alta crujían bajo mis pies mientras buscaba trabajo. Currículums enviados a hoteles en Cambrils. Agencias en Reus. Incluso un bar en el puerto que necesitaba camareros. Las entrevistas eran un suplicio, sonrisas forzadas. Respuestas ensayadas. El secreto recién liberado pesando como una losa. Eres cualificado. Decían. Pero sus ojos decían escuchamos rumores. Daniel desapareció de mi radar, un email de la empresa confirmando mi indemnización. Silencio en redes. Oí que se tomó una baja. Que su ex había escalado el chantaje a los tribunales por custodia. No sentí lástima, solo vacío.
La familia se convirtió en mi ancla tambaleante. Mi madre llenaba la nevera de tuppers, arroz negro. ¿Escudella? Visitándome con novelas de románticos que te distraerán. Hijo. Mi padre, en su torpeza afectiva, me llevó a pescar al amanecer en el puerto de San Carles de la Rápita, donde el mar es un espejo roto. La vida es como esto, dijo. Lanzando el sedal, lanzas la caña. Esperas. A veces pillas algo grande. A veces nada. Pero sigues lanzando. Hablamos poco de lo mío. Como lo llamaban. Pero su presencia era bálsamo. Pau organizó una cena con su mujer y niños. Tío Ángel es el mejor, gritó mi sobrino pequeño, trepándome como un mono. Reí por primera vez en semanas. El sonido extraño en mi garganta. Pero el clímax se gestaba en las sombras. Una noche, revisando emails viejos, encontré uno de Daniel no abierto. Ángel. No puedo más. Ven a casa. Por favor. El corazón me dio un vuelco. Fui. Contra toda razón. Bajo una luna llena que plateaba las calles empedradas. Abrió la puerta ojeroso. Barba de Díaz. El piso desordenado con platos sucios y juguetes de su hija dispersos. Se la han llevado, murmuró, derrumbándose en mis brazos. Mi ex lo usó todo, las fotos, los rumores. El juez dio custodia provisional a ella. Dijo que no soy estable. Lo consolé, acariciando su pelo revuelto. Pero la ira bullía. ¿Ahora me necesitaba porque su mundo se había derrumbado? Hablamos hasta el alba, sentados en la cocina con té frío. Me contó el veredicto: inestable emocionalmente. Influencias negativas. Su familia lo había repudiado al saberlo, su padre. El de la visita sorpresa. Lo llamó aberración. Su hermana de Barcelona cortó contacto. Perdí todo por cobardía. Sollozó. Por primera vez. Lo vi no como amante idealizado, sino como espejo de mis miedos, un hombre roto por el mismo silencio que me había atado. Te usé. Ángel. Te quise. Pero te usé para llenar el vacío sin arriesgarme. Sus palabras fueron catarsis, el dolor se transformó en rabia justa. Sí. ¿Me usaste? Respondí. Voz temblorosa. Y yo te dejé. Porque creía que eras mi salvación. Pero no lo eras. Ninguno salvamos al otro, tenemos que salvarnos solos. No hubo reconciliación física esa noche, solo honestidad cruda. Le dije de mi familia. De cómo salir del closet me había liberado a medias. De los trabajos fallidos. Él prometió terapia. Lucha por su hija. Enfrentar a su ex en corte. Quédate en Tarragona, suplicó. Podemos intentarlo. Despacio. Dudé. El deseo tirando de un lado. La dignidad del otro. Al final. Me levanté, ¿no? Daniel. No como amantes rotos. Como amigos. Quizás. Pero yo necesito volar. No arrastrarme. Salí con el sol tiñendo el balcón de oro. El mar llamándome como un amante fiel. En los días siguientes. El clímax se extendió, contacté a un terapeuta en el CAP local. Empecé sesiones donde desentrañaba capas de vergüenza catalana.
De machismo sutil que nos enseñan desde niños. Uní a un grupo LGBT en Tarragona. Pequeño pero feroz. Reuniones en un bar del Gótico con vino y testimonios que resonaban como ecos míos. Allí conocí a otros, un profesor expulsado de su escuela por conducta inapropiada. Un activista que marchaba en el orgullo con banderas arcoíris que desafiaban las miradas torcidas. Daniel reapareció en mi vida de forma tangencial, un café en la plaza de Socors. Donde hablamos de todo menos de nosotros. Estaba más delgado. Pero con una chispa nueva, empecé a salir con un grupo de apoyo. Hay un chico. No como tú. Pero real. Sonreí. Pinchazo leve en el pecho. Pero genuino. Me alegro. Él me contó de su lucha legal. De cómo su padre, tras una carta mía anónima, había empezado a suavizarse. Le dijiste la verdad. Gracias. Mi propio camino se enderezaba. Encontré trabajo en un hostal boutique cerca del acuario. Atendiendo a mochileros europeos que preguntaban por sitios care-friendly. El sueldo era modesto. Pero la libertad compensaba, turnos flexibles. Propinas en euros. Tardes libres para caminar por el Devil's Bridge. Donde el viento me despeinaba como un cómplice. Mi familia evolucionaba, mi madre se apuntó a un taller de diversidad en la Universidad Popular. Trayéndome folletos con sonrisas nerviosas. Para entenderte mejor. Hijo. Pau me presentó a un amigo suyo. Gay y divorciado. Pero lo rechacé gentilmente, necesito tiempo. Hermano. El invierno llegó con su manto de nubes bajas. Pero yo empecé a sentir grietas de luz. Una noche de diciembre. En una fiesta navideña del grupo LGBT. Bailé con un desconocido de Valencia, el mismo risueño de meses atrás. Su mano en mi cintura, un recordatorio de que el tacto puede ser promesa. No carga. No fue amor, fue posibilidad. Daniel me escribió, te veo bien. Orgulloso de ti. Respondí, igual. Sigue luchando. La curación no era lineal, días de euforia seguidos de recaídas. Donde el espejo me devolvía al ángel herido. Pero en las sesiones de terapia. Aprendí a nombrar el trauma, no solo el rechazo de Daniel, sino el de una cultura que nos obliga a elegir entre autenticidad y aceptación. Tarragona. Con sus contradicciones, procesiones y prix d'etapes en las mismas calles. Se convirtió en mi laboratorio, probé límites. Hablé con vecinos que sorprendieron con empatía. Ignoré a los que murmuraban. Un domingo. En la misa de la catedral, por tradición familiar. Me senté al fondo. Observando los vitrales que filtraban la luz en arcoíris accidentales. Mi madre me apretó la mano, Dios te hizo así. Ángel. Y te ama. Lágrimas rodaron, no por tristeza, sino por cierre. Enero trajo heladas inusuales al litoral. Cubriendo las playas de escarcha como azúcar glasé sobre un postre amargo. Mi vida en el hostal se estabilizó, limpiaba habitaciones al amanecer. Charlaba con huéspedes sobre rutas de senderismo al Montsant. Recomendaba tapas en el biberón. El dueño. Un viudo catalán de 50. Me trató como a un hijo, Ángel. Tienes ojo para la gente. Quédate el tiempo que quieras. Era un respiro. Un puente hacia algo más grande. Por las noches. Escribía en un diario, fragmentos de poemas sobre besos salados y murallas que protegen pero aíslan. Inspirado en los poetas modernistas que estudié en la uni. La relación con Daniel evolucionó a un limbo amistoso.
Nos cruzábamos en el mercado de Sant Jordi, él comprando fruta para su dieta del reinicio. Yo regateando por aceitunas. Una vez. Compartimos un banco en el parque de la ciudad. Con cuervos graznando overhead. Ganaré la custodia. Dijo. Mostrando papeles legales. Y estoy saliendo con alguien. Un terapeuta de Reus. ¿Es honesto? Asentí. El alivio teñido de nostalgia. Me alegro. Mereces eso. Hablamos de mí, del grupo. Del hostal. De cómo mi familia había invitado a un primo gay de Barcelona a cena. Estás floreciendo. Murmuró. Y por primera vez. Su mirada era fraternal. No posesiva. Pero el TRGA de Daniel no fue solo legal, era interno. Su ex. Presionada por el escándalo. Aceptó mediación, custodia compartida. Con terapias familiares. Su padre lo visitó una tarde lluviosa. Y oí de labios de Daniel, lloramos juntos. Dijo que lo sentía. Que el miedo lo había cegado. No fue perdón instantáneo. Sino un hilo frágil. En la agencia. Lo ascendieron a gerente regional. Pero con condiciones, mantén la cabeza baja. Renunció a las regatas sociales. Enfocándose en su hija. Que empezaba a preguntar, ¿por qué papá no tiene novia? Él respondía con cuentos, el amor llega cuando menos lo esperas. Como una ola sorpresa. Mi curación avanzaba en capas. En el grupo LGBT. Lideré una charla sobre salir del closet después de los 30, 10 personas. Velas parpadeando en el bar. Voces temblorosas compartiendo miedos. Una chica trans de Torredembarra me abrazó después, me diste valor para decírselo a mi hermana. Ese impacto. Pequeño pero real. Me ancló. Físicamente. Volví al gimnasio, pesas que fortalecían no solo músculos, sino resolución. Corría por la playa de la Rabasada al alba. Pies hundidos en arena fría. El mar un espejo de mi renacer. La familia se transformó sutilmente. Mi madre colgó una bandera arcoíris en el balcón durante el Día de la Diversidad. Desafiando a los vecinos chismosos. Para ti. Hijo. Mi padre. En una barbacoa primaveral. Brindó, por Ángel. Que nos enseñó a ser mejores. Pau me confesó su propio secreto, tuve un rollo en la mili con un compañero. Lo enterré. Pero verte. Me liberó. Nos reímos. Bebiendo vino de Priorat. El lazo fraternal más fuerte. Abril floreció con almendros en la huerta franciscana. Y yo di un paso audaz, me inscribí en un curso de escritura creativa en la Universidad Rovira y Virgili. Para canalizar. Dijo mi terapeuta. Escribí sobre nosotros Daniel y yo como personajes velados. Relatos que exploraban el amor prohibido en ciudades dormidas. Un profesor. Un barceloní excéntrico. Elogió, tienes voz. Ángel. ¿Publica? Soñé con un libro. Con contar historias que validaran a los invisibles de Tarragona. Un encuentro casual con Daniel en el Festival de Sant Jordi, rosas y libros en la Rambla Nova, selló nuestro capítulo. Paseamos entre puestos. Oliendo a rosas y tinta fresca. Me regaló un libro de Espriu, para que recuerdes que el exilio es interno. Pero superable. Yo le di un relato impreso, El beso que cambió el rumbo. Lo leyó en silencio.
Ojos húmedos, es hermoso. Y doloroso. Nos abrazamos. Un adiós sin lágrimas, cuídate. Ángel. Tú también. Ese verano. Encontré amor en lo inesperado. En el hostal. Llegó un turista francés. Julien. Fotógrafo de paisajes con acento suave y cámara colgada al cuello. Compartimos cenas en la terraza, paella y charlas sobre luz mediterránea versus la de Provenza. Una noche. Bajo estrellas. Me besó, lento. Exploratorio. Sin sombras de secreto. Eres como el mar aquí, profundo. Impredecible. Murmuró. No fue eterno, se fue tras una semana. Pero me enseñó que el deseo puede ser ligero. No cadena. El trabajo evolucionó, el dueño del hostal me promovió a gerente adjunto. Confiándome reservas para eventos queer, un retiro de yoga LGBT en Las Calas. Una boda igualitaria en el anfiteatro. Tarragona. Orgullosa de su historia romana. Empezaba a abrazar la mía. Participé en el orgullo local. Pequeño pero vibrante, banderas ondeando en la plaza imperial. Discursos que resonaban contra fachadas góticas. En sesiones de terapia. El foco cambió, de supervivencia a propósito. Has pagado el precio. Dijo la psicóloga. Ahora. Vive el dividendo. Escribí más. Enviando cuentos a revistas catalanas, uno se publicó en una antología sobre identidades. Con mi nombre en negrita. Daniel me escribió ocasionalmente, fotos de su hija en la playa. Actualizaciones de su novio estable. Feliz. Decía. Yo respondía con mis avances, volando alto. Su TRGA fue la lección, y HN eterno por años perdidos. Pero redención en la honestidad tardía. Mi propia sanación culminó en una carta a mí mismo. Quemada en la playa del Miracle, Ángel. Perdónate. Ama sin miedo. Las cenizas se llevaron el viento. Dispersándose en olas que lamían la orilla. Junio regresó con su calor familiar. Jazmines trepando por las rejas del balcón del Mediterráneo. 2 años después de aquel beso fatídico. Tarragona me parecía un amante reconciliado, sus calles empedradas ya no oprimían. Sino que invitaban a explorar. El hostal prosperaba, organicé un tour temático, Queer History of Tarragona. Guiando grupos por el Part Alta. Contando de emperadores romanos con amantes varones y monjas medievales con pasiones prohibidas. Los turistas aplaudían. Dejando reseñas, Ángel hace que la historia cobre vida. La familia era un tapiz tejido con hilos imperfectos pero sólidos. Mi madre. Ahora voluntaria en un centro de apoyo el Vic y en el barrio de la Arrabals. Me arrastraba a talleres, aprende conmigo. Hijo. Mi padre. En su jubilación activa. Se unió a una asociación de padres diversos. Fumando pipa en reuniones donde defendía, mi Ángel es el hombre más valiente que conozco. Pau y yo corríamos juntos por el circuito del Campet. Hablando de todo, su segundo hijo en camino. Mis sueños literarios. Escribe nuestra historia. Hermano. Bromeaba. Daniel era un capítulo cerrado. Pero bonito en su cierre. Se mudó a Reus con su novio. Ganando la custodia compartida tras meses de batallas. Su hija lo visitaba fines de semana. Y él enviaba postales navideñas, de un ex a un amigo. Su padre. Reconciliado. Incluso me escribió una vez, gracias por salvar a mi hijo de sí mismo.
El precio que pagó, pérdida temporal de estatus. Terapia interminable, lo transformó, ahora daba charlas anónimas sobre salir del closet en la mediana edad. Voz ronca resonando en auditorios de Tarragona. Mi amor propio floreció en raíces profundas. El curso de escritura dio frutos. Un agente de Barcelona vio mi relato publicado y me firmó para una novela corta. Sombras en el anfiteatro. Sobre un hombre gay navegando secretos en una ciudad costera. La presenté en la Feria del Libro de Tarragona. Con familia y amigos aplaudiendo en primera fila. Julien. ¿El francés? Volvió de visita, compartimos una noche de vino y recuerdos. Pero como amigos, has crecido. Mon ange. La vida no era perfecta, aún había miradas torcidas en el súper. Noches de duda donde el pasado susurraba no mereces. Pero las contrarrestaba con rituales, meditación al amanecer en la playa. Donde el sol salía como una promesa, cenas con el grupo LGBT. Risas que ahuyentaban fantasmas. Una tarde de julio. Caminando por el pont de L. Águila con el viento salado en el pelo. Me detuve ante el mar infinito. Pensé en Daniel. En el beso que rompió mi silencio, en mi familia. Que me reconstruyó, en mí. Que renací de cenizas. No había héroes ni villanos. Solo humanos tropezando hacia la luz. ¿Y si el rumbo cambiado no fue una maldición? ¿Sino el mapa verdadero? Me quité los zapatos. Hundí los pies en la arena tibia. Y dejé que las olas respondieran, un susurro eterno. Libre como el horizonte.